Hola, muy buen mediodía. Estamos aquí en la continuidad de Puntal AM, el magazine de Río Cuarto, y comenzó la reunión de gobernadores con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Una reunión que va a ser clave, donde van a intercambiar reclamos, pedidos. ¿Qué les va a pedir el gobierno? El gobierno les va a pedir que acompañen el dar marcha atrás con el impuesto a las ganancias, ¿no? Que acompañen el ajuste. Hay provincias que también están reclamando toda esta cuestión de que vuelvan los fondos del impuesto a las ganancias para poder reconstituir los sistemas financieros provinciales. Ya, por ejemplo, el gobernador Poggi de San Luis dijo que va a pagar los sueldos en 2 veces. No tiene plata para hacerlo. Hay fragilidad también en las finanzas de la economía cordobesa. Está presente en esta reunión el gobernador Martín Yarlora, a propósito de la provincia de Córdoba. Está presente obviamente el presidente Javier Milei, también está presente la vicepresidenta Victoria Villarruel, la secretaria general Karina Milei, el ministro del Interior Guillermo Francos y demás integrantes del gabinete municipal. Axel Kicillof, también el gobernador de la provincia de Buenos Aires también está presente en esta reunión. Rogelio Frigerio, en representación de la provincia de Entre Ríos. Todos los gobernadores están presentes vamos a ver qué resulta de esta reunión, que es clave para el gobierno nacional, que es clave para las provincias. Y ayer se conoció la noticia de que el gobierno de Javier Milei firmó un decreto liberando los fondos para pagar las indemnizaciones a los damnificados de la explosión en la fábrica militar de Río Tercero, ocurrida el 3 de noviembre de 1995. Para ello estamos ahora en comunicación directa con Mario Ponce, quien es el abogado de los damnificados. Buenos días, Mario. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, Mario. Bueno, cuéntenos, ¿cómo es esto de la liberación de fondos? Bueno, la publicación de este decreto ha sido una verdadera sorpresa, desde que no teníamos conocimiento en absoluto de que estaba por ocurrir. Una sorpresa positiva y que genera optimismo en los damnificados, en razón de que es una pelea tan larga la que se lleva adelante. Sí. Son nada más ni nada menos que 28 años. Uy. De tal manera que, y hemos sufrido a lo largo de todos estos 28 años una serie importante de frustraciones. La última ha sido con este gobierno que pasó, porque estuvimos desde el año 2020 esperando que se cumpla la promesa del que fuera ministro Rossi. Correcto. Diciendo que iba a pagar durante el año 2021. Finalmente llegamos al 2023 y sobre la hora este gobierno saliente publicó un decreto donde ordenaba el pago en pesos, modificaba el planteo que tiene la ley, que es un pago en bonos. Pues eso no se llevó a la práctica y asumido esta nueva administración, los conocemos de ayer la publicación del decreto, que como decía, genera un optimismo importante en los damnificados, desde que a pocos días de asumir se ha ocupado del tema. Nos ha tomado en cuenta los damnificados del Río Tercero y con ello se abre esa luz de esperanza de que se utilicen los pagos. De todas maneras, habrá que aclarar algunos puntos, porque lo que hay allí es una ampliación de la partida presupuestaria, 4.000 millones, según entendí, y además está retomando lo que dice el texto de la ley, que es referido al pago en bonos, que sería contradictorio con el decreto que se dejó escrito en la administración anterior. Es decir, que hay un decreto que dice que se paga en pesos y este nuevo decreto que amplía los fondos, pero pensando en un pago en bonos. De cualquier modo, eso es un tema que se va a aclarar y seguramente en el transcurso de los días se irá estableciendo claramente el modo en que se efectivizará ese pago. Bono o peso, es importante que se termine de una vez. Una historia tan larga, es una larga película, y más que película es una serie. Claro, larga. Doctor, estamos hablando de 24.000
millones de pesos que le debe la Nación a los damnificados? No. Cada damnificado, de acuerdo a la ley, debe cobrar, al menos hasta hace pocos meses, una suma que rondaría los 3 millones de pesos, cada uno. Lo cual es una suma importante, serían algo así como 24.000 millones en el caso de los damnificados que yo represento, que son alrededor de 8.000. Por eso le decía 24.000 millones de pesos, coincidimos con la cifra. Exactamente, serían 24.000, tomando en cuenta que la ley, de acuerdo con la ley, se le debería pagar a cada uno la suma de 3 millones. Exacto. Estos 4.000 vendrían a reforzar, no sé sobre qué base se hace el cálculo tampoco. Por eso habrá que determinar exactamente el monto y la modalidad de pago oportunamente. Exacto. Nosotros en este tiempo hemos hecho, además de las reuniones con las autoridades salientes, nosotros hicimos planteos en el plano judicial y en el plano judicial logramos que el tribunal lo emplazara al Estado a que realizara el cálculo porque se pretendía pagar por la administración anterior una suma irrisoria de 315.000 pesos haciendo una cuenta que no sé de dónde la sacaban. Entonces, el tribunal lo emplazó al Estado a que establezca la suma y si no lo iba a hacer el propio tribunal. Ese es un tema también que está en discusión porque judicialmente nosotros no nos hemos quedado quietos, hemos hecho planteos. La Cámara Federal de Córdoba tiene una serie de expedientes que han llegado hasta allí a consecuencia de las apelaciones del Estado Nacional, porque por un lado se nos decía que estaba la voluntad de pago y que se iba a cumplir con todas las obligaciones. Claro. Y por otro lado, en el plano judicial apelaban las decisiones del tribunal que venían a beneficiar a los damnificados. Entonces, la situación es esta. La Cámara Federal tiene en su poder expedientes para resolver la situación tanto en lo que hace al pago, en tanto a lo que hace a las multas que se le impusieron al Estado también, porque se le impuso una multa de 1.000 pesos por día por cada damnificado oportunamente, que no han sido ejecutadas todavía en función de las apelaciones del Estado. Y por otro lado, está también la fijación definitiva del monto que el Estado caprichosamente pretendía establecer en 315.000 pesos. Un doble discurso permanente hemos estado sufriendo en este último tiempo, que se suma a todas las desazones que hemos sufrido en estos 28 años. Doctor. Por eso esta definición del gobierno nacional de a pocos días dictar un decreto considerando el tema de los damnificados y terceros, por lo menos debe ser considerada como muy importante. En concepto de qué son estas indemnizaciones, recuérdeles a los televidentes riocuartenses. El plano, en lo que a nosotros respecta, mi representación es por los damnificados que reclaman daño moral, daño psicológico y daño emergente. ¿Por qué han pasado, doctor, 28 años y todavía no se ha pagado esto? ¿Cuáles son las causas, la burocracia judicial, los tironeos entre un gobierno y otro, frente a una tragedia? Fue un atentado, lo dijo la justicia, la explosión de 1995. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es, desde el punto de vista del Poder Judicial y en lo que hace a la actuación del Juzgado Federal de Río Cuarto, de poco tenemos que quejarnos. Ajá. Porque es un tribunal que ha cumplido correctamente su función en cuanto a los planteos que se han realizado y en cuanto a lo que este nuevo tribunal, porque el juez interviniente no es el mismo cuando empezó este caso, por supuesto. Sí, pasaron varios jueces. Este juez se tuvo que adaptar a una decisión que había tomado el juez Martínez, Rodolfo en su momento, claro, el que primer fue juez. La división de los expedientes en un número de 5.000 cuando estaban agrupados en 14. Había 14 expedientes y Martínez dijo que había que hacer 5.000. Claro. Entonces, eso como consecuencia y como algo que nosotros habíamos denunciado,
que determinó una lentitud en el trámite y de pronto un desgaste procesal absolutamente innecesario. De cualquier modo, se llevó adelante por parte del tribunal en una tarea importante y se puede decir claramente que dio respuesta a los requerimientos de justicia de los damnificados. Lo mismo que la Cámara Federal de Córdoba. Los que acá no han cumplido con su papel y han judicializado esta causa son los gobernantes de turno de las distintas épocas, y acá no se salva ninguno, porque acá han carecido de la decisión política de pagar, han menospreciado este tema, lo han tratado de eliminar de la agenda, y eso no lo han logrado por una lucha permanente y tenaz de los damnificados. Claro, pero exacto. Que si no fuera así, si no hubiéramos movilizado, si no hubiéramos ocupado las calles, si no hubiéramos cortado la ruta, además de todos los planteos judiciales que hemos hecho, indudablemente que esta causa ya no existiría, porque nunca ha sido voluntad pagarle, porque además Río Tercero es una población chica que poco le importa a Buenos Aires y a quienes dirigen los destinos del país en los distintos momentos. Es decir, todo acá, las decisiones de los políticos se miden por los votos que pueden obtener y no tienen en cuenta el dolor y el sufrimiento de las personas, de los habitantes del país. Y entonces tenemos un Estado que es un enemigo de los ciudadanos, un Estado que lo vemos, por ejemplo, en otras causas, por ejemplo, de jubilaciones. Las obligan a litigar decenas de años para reconocerle sus derechos. Así es toda esta película que vivimos en este país, y en definitiva la decisión política es lo que ha estado ausente aquí, y lo que sí ha sobrado han sido las mentiras. Bueno, y a propósito de su perro que está ladrando, me parece en este momento, ladran, Sancho, señal de que cabalgamos. Digamos, si no hubiera sido la cuestión de la persistencia de ustedes, se hubiera caído esta causa, doctor. Absolutamente, si no hubiéramos tenido esta lucha, que ha sido muy dura, ha sido una lucha y es una lucha de David contra Goliat, porque nosotros estamos peleando contra el Estado que cuenta con todos los recursos, y aquí hay una cuestión. El Estado es eterno, la vida de las personas tiene un plazo. Muy bien, entonces, doctor. ¿con qué nos encontramos? Con que hay muchísimas personas que integraban esta acción judicial y han fallecido. Entonces hay personas que no tienen para hacer la declaratoria de heredero. Y así van eliminando personas, van eliminando gente. Qué y de pronto, hoy mire, estamos litigando con una abogada del ya designado Fabricaciones Militares, que le aseguro que cuando ocurrió la explosión iba al jardín de infantes. Mira vos. Así es esta película y así es esta historia, pero este hecho que ha ocurrido brinda una cuota de optimismo, brinda una cuota de esperanza a los damnificados, que indudablemente esperemos que se cristalice y defina de una vez. Doctor Ponce, muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a usted, y disculpe a mi perro, le dije que se quedara callado. Porque... No le hizo caso. No. Bueno, gracias, doctor. Gracias. La palabra del doctor Mario Ponce, que es el patrocinante de los 10.000 damnificados a quienes les tiene que pagar 3 millones de pesos a cada uno. Son 24.000 millones de pesos, redondeaba el doctor Ponce. Una vergüenza realmente. 28 años pasaron y a esta gente no se les pagó el tema de los daños morales y psicológicos. El estrés postraumático, que se le llama técnicamente después de haber ocurrido la explosión, que sufrieron muchos de los riotercerenses, una ciudad ubicada cerca de aquí, de Río Cuarto, la explosión de 1995, un atentado, una vergüenza que todavía, transcurridos 28 años de esta explosión, sucedida el 3 de noviembre de 1995, no se le haya pagado a esta gente.